Estimados estudiantes, un cordial saludo. En el video de hoy vamos a analizar el fundamento principal de la química, es decir, teoría atómica, que básicamente se refiere al estudio amplio de todo lo concerniente al átomo. Para ello, en primer lugar vamos a definir al átomo como la unidad básica estructural de toda la materia, es decir que todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que nos rodea está formado por átomos. El término fue utilizado por Demócrito 500 años antes de Cristo. Este término significa A sin tomo división, es decir, que se consideraba al átomo como la última parte de la materia indivisible. Dentro del átomo tenemos una serie de partículas subatómicas: los protones, los neutrones y los electrones. Protones carga positiva, neutrones carga neutra y electrones carga negativa. ¿Cuál es la estructura básica del átomo? El átomo está formado por un núcleo, que es la parte central, como lo que miran en la imagen de la derecha, ¿sí? Formado por protones y neutrones, es decir, por positivos y neutros. Mientras que la corteza, es la parte que rodea al núcleo, está formada por una nube de electrones. Bien, para llegar a este modelo actual hemos tenido que pasar por una serie de modelos atómicos que vamos a estudiar a continuación. El primer modelo atómico fue el modelo de John Dalton. Principalmente hay dos postulados en la teoría atómica de Dalton. El primero menciona que cada elemento químico se compone de partículas diminutas e indestructibles denominadas átomos. Es decir, que por ejemplo, un elemento, el oro, va a estar formado por átomos, el cobre también va a tener átomos, el aluminio también va a tener átomos, el oxígeno, el hidrógeno, bueno, todos los elementos químicos van a estar formados por átomos. El segundo postulado dice todos los átomos de un elemento son semejantes en masa y otras propiedades, pero los átomos de un elemento son diferentes de los del resto de los elementos. Es decir que, por ejemplo, vamos a tener propiedades similares para todos los átomos. Hablamos de una masa, de su composición, porque todos van a tener protones, electrones y neutrones. Pero lo que va a cambiar son las propiedades específicas de cada elemento. Eso es lo que trataba de decir John Dalton con este postulado, ¿sí? Analicemos entonces cómo era el modelo de John Dalton. Dalton decía solamente que el átomo era de forma esférica, era sólido, que no se podía dividir y también era invisible, es decir, que no se podía observar. Entonces, básicamente, este círculo era el modelo atómico de Dalton. No había nada más, ¿sí? Para Dalton, este círculo era un átomo y no había nada más. Fíjense aquí en el modelo de la izquierda tenemos diferentes átomos. Por ejemplo, para Dalton todos los átomos eran redondos, como ya sabemos, pero se diferenciaban, aquí está el segundo postulado, se diferenciaban, por ejemplo, ¿no?, en el color. Entonces, fíjense en que los átomos de hidrógeno tenían un aspecto un poco blanquecino, los átomos de oxígeno eran como rojos, los átomos de bromo eran violetas. Entonces, y obviamente aquí también el tamaño, podríamos decir, ¿ya? Eran más pequeños los de hidrógeno, los de oxígeno eran más grandes y los de bromo eran mucho más grandes. Sin embargo, todos eran redondos. Entonces ahí podemos visualizar un poquito mejor el segundo postulado, ¿sí? Los átomos pueden tener las mismas propiedades, ¿sí? Pero átomos de distintos elementos son diferentes en sus propiedades. Entonces, para Dalton este solamente era el modelo atómico, ¿sí? Una esfera sólida que no se podía dividir y que no se podía ver. Bien, el segundo modelo atómico corresponde al modelo atómico de Thomson. Ojo, un aspecto muy importante. Thomson descubrió el electrón. Joseph John Thomson. Él descubrió las partículas con carga negativa. Entonces, ojo, muy importante. El segundo aspecto dice: la carga positiva necesaria para contrarrestar la carga negativa
de los electrones en un átomo neutro estaba en forma de una nube difusa. Aquí vamos a mirar más adelantito a qué se refiere esto de nube difusa. Y finalmente para Thomson, ¿cómo era el modelo de Thomson? Dice, el átomo consiste en una esfera de carga eléctrica positiva. Ojo, ¿no? Entonces, la esfera de Dalton es positiva, ¿no? Y le añade algo, en la cual estaban impregnados los electrones en un número suficiente para neutralizar la carga positiva. Veamos cómo veía Thomson a su modelo. Fíjense, aquí está el modelo de Thomson, ¿ya? Entonces, sigue conservando la esfera de Dalton, ¿ah? Positiva, ¿no? La esfera de Dalton positiva. Pero como él descubrió el electrón, obviamente que él dijo que en esa esfera positiva estaban integrados, ¿ya?, los electrones negativos. Y aparte, pues obviamente que ahora sabemos que el número de cargas positivas debe ser igual al número de cargas negativas. Esto que tenemos aquí, rodeado de electrones, eso es la nube difusa, ¿sí? Es decir, que los electrones que están integrados en la esfera corresponden a la nube difusa. Listo, entonces, eso nada más del modelo de Thomson. Al modelo de Dalton le añadió los electrones. Bien, el siguiente modelo corresponde a Ernest Rutherford. Rutherford ya le dio un aspecto un poquito más real al que hoy en día conocemos, ¿cierto? Usted se mete en el internet y puede encontrar una serie de imágenes en las que pone átomo y le sale la estructura. Entonces, gracias a Ernest Rutherford, encontramos este modelo que se llama como modelo del sistema planetario, en el que los electrones giran alrededor del núcleo. Fíjense, aquí ya le vamos dando un poquito más de forma al átomo como lo conocemos hoy en día. Entonces, Rutherford decía, el átomo posee un núcleo central pequeño con carga eléctrica positiva que contiene casi toda la masa del átomo. Ojo, entonces básicamente la masa del átomo, gran parte de la masa del átomo vamos a tener en el núcleo. Y los electrones giran a grandes distancias alrededor del núcleo en órbitas circulares. Ojo, Rutherford decía que en órbitas circulares. Y aquí lo más importante que ya les mencioné antes, dice, la suma de las cargas eléctricas negativas de los electrones debe ser igual a la carga positiva del núcleo. Es decir, que si un átomo tiene 15 protones, 15 positivos, debe tener 15 electrones, 15 negativos. Si tiene 20 positivos, debe tener 20 negativos. Si tiene 45 positivos, debe tener 45 negativos. ¿Estamos? Entonces, todos los átomos deben tener esta ley, esta norma, ¿sí? Mismo número de cargas positivas, mismo número de cargas negativas. Veamos cómo era el modelo. Fíjense, aquí está el modelo. El primero, ¿sí? El primero que dio casi la forma al átomo como lo conocemos el día de hoy. Entonces, en el centro estaban los protones, los neutrones. Y ojo, ¿no? Recuerden que en el núcleo está casi gran parte de la masa, la totalidad. Casi la totalidad de toda la masa del átomo, ¿sí? Y fíjense aquí, ya le fue poniendo orbitales, ¿sí? Ya le fue dando la forma al átomo actual. Y aparte decía que en los orbitales giraban los electrones. Entonces fíjense en que ya le vamos dando una forma a lo que conocemos actualmente. También recordemos que mismo número de cargas positivas, mismo número de cargas negativas. En el siguiente modelo ya vamos a ver cómo están distribuidos ya los electrones, es decir, los que rodean al núcleo, ¿sí? Porque en el núcleo todos están juntos, tanto protones y neutrones están juntos, pero en los orbitales los electrones tienen una disposición específica, ¿sí? Que ya vamos a ver justamente en el modelo más adelante. ¿Cómo fue que Rutherford descubrió que Thomson estaba equivocado? Es decir, que los electrones no estaban ahí juntos en la misma masa, sino que estaban diferentes. Lo único que hizo fue un experimento que hoy por hoy es fácil de realizarlo en los laboratorios. Sin embargo, que para ese tiempo fue muy revolucionario. Entonces, él encontró una caja de plomo y una fuente de partículas alfa.
Entonces, para ello utilizó esta cajita de plomo, la fuente de partículas alfa y una lámina de oro. Fíjese, ¿no? Con elementos que hoy día los podríamos utilizar. Entonces, hizo pasar estas partículas alfa a través de esta lámina de oro. Entonces, lo que él pensaba es que si este haz de partículas se iba directo, recto, es decir, no se dividía como ustedes miran aquí, ¿sí? Si iba recto, sin dividirse, el modelo atómico de Thomson era correcto. Pero ¿qué pasó? Cuando hizo el experimento Rutherford, al momento que el haz de partículas atravesó la lámina de oro, ese haz de partículas se dividió. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió él? Descubrió que los electrones no estaban integrados en esa masa redonda, sino que estaban en los orbitales, ¿sí? Listo, gracias a Rutherford también podemos conocer el número atómico y la masa de un elemento. ¿Listo? Entonces fíjense aquí. En esta imagen he puesto el oro, ¿ya? Y el número atómico, ¿sí?, es 79. Cada elemento químico tiene su número atómico y tiene su masa. ¿Dónde podemos observar esto? Nosotros podemos observar en la tabla periódica. Entonces, ojo, el número atómico, fíjese en lo que me dice, me indica el número de protones que existen en el núcleo, que debe ser igual al número de electrones que lo rodean. ¿Recuerdan? Mismo número de cargas positivas, mismo número de cargas negativas. Ubicado generalmente en la parte superior izquierda o derecha de cada elemento en la tabla periódica. Entonces es facilísimo identificar cuál es el número atómico del elemento. Va a estar siempre o en la mitad, o al lado izquierdo, o al lado derecho, ¿sí? Entonces fíjense aquí, este es el número atómico que identifica el número de protones, es decir, cargas positivas. Pero también ese número atómico me puede mostrar el número de electrones, es decir, cargas negativas. Porque mismo número de protones, mismo número de electrones. Entonces, por ejemplo, aquí, oro, número atómico 79, es decir, que el oro tiene 79 protones y 79 electrones. ¿Listo? Justamente la siguiente semana vamos a hacer unos ejercicios de esta partecita, ¿sí? Entonces, para que lo recuerden, vamos a ver qué es el número másico. El número másico se representa con la letra A, ¿sí?, y es la suma del número de protones y neutrones en el núcleo. ¿Estamos? Entonces fíjense aquí, el número másico me identifica cuántos protones y cuántos neutrones tiene en el núcleo ese elemento. ¿Y dónde encontramos el número másico en la tabla periódica? Se encuentra debajo o al costado del símbolo. Y fíjense aquí, se expresa en gramos o en unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. ¿Estamos? En este caso la masa es de 196.97. También vamos a realizar ejercicios para que ustedes puedan calcular tanto número másico, número atómico y también el número de neutrones, ¿no es cierto? Porque con el número atómico tenemos número de protones y de electrones, pero nos faltaría cuál es el número de neutrones que tiene ese elemento. Ojo, el número de neutrones no va a ser igual al número de protones o electrones. En algunos elementos sí, pero en otros no. Pero eso lo veremos la siguiente semana un poquito más a profundidad, ¿sí? Pero solamente por esta semana, Z es número atómico, lo ubican en la parte superior, puede ser en la izquierda, en el centro o en la derecha, ¿sí? Y la masa generalmente siempre está en la parte inferior, central, pero también puede estar ubicada a la derecha o a la izquierda. Y se identifica con la letra A. ¿Sí? Ojo, esto para que lo tengan muy en cuenta porque vamos a utilizar la siguiente semana. Listo. Con esto prácticamente Rutherford nos dejó muchísimos aspectos sobre el átomo, ¿sí? Muchísimos. Vamos con el siguiente, con el modelo atómico de Bohr, ¿ya? Bohr quizá estudió un poquito más a fondo y ya nos indica cuántos electrones
existe en cada orbital y cuántos orbitales tenemos en los átomos, ¿sí? Que ya vamos a mirar más adelante. Entonces dice, el átomo consta de una parte central, que es el núcleo, en la que se halla la carga positiva y la casi totalidad de su masa, esto ya hemos visto. Y los electrones se mueven a su alrededor en órbitas circulares situadas en los diferentes niveles. Ojo, que aquí Bohr ya habla de niveles. ¿Ah? Ya les voy a indicar cuáles son los niveles. Dice, a cada nivel le corresponde una energía que será mayor cuanto más alejada del núcleo esté. Los niveles corresponden a las letras K, L, M, N, O, P y Q. Ya vamos a mirar esto más adelante. Cada nivel de energía tiene un número máximo de electrones. Ojo, esto es importantísimo, ¿ya? Cada nivel, fíjense, entonces el nivel K va a tener un número máximo de 2. L, 8. M, 18. N, 32. O, 32. P, 18 y Q, 8. Ya vamos a ver más adelante. Es muy facilito, muy simple. Otro aspecto, dice, la distancia de las órbitas del núcleo, así como su energía, no pueden tomar valores arbitrarios, sino que son unos definidos. Es decir, que cada átomo y sus niveles, sus diferentes niveles, no toma valores arbitrarios, sino que ya vienen definidos. ¿Definidos desde dónde? Desde cuando se creó el universo. Ya están definidos los valores de energía y la distancia que existe de las órbitas o de los niveles al núcleo. Fíjense aquí tenemos ya cómo es la estructura del átomo según Bohr. Ya lo que venía diciendo. Facilito. Dice Bohr, el núcleo está formado por protones, por neutrones y generalmente es positivo, ¿no es cierto? A la totalidad o gran parte de la masa. ¿Y qué nos ayudó Bohr? Bohr hizo un descubrimiento muy importante. ¿Por qué? Porque Bohr nos dijo, los orbitales, ¿ya?, son 7. Él ya determinó cuántos orbitales tiene un átomo. Y Bohr determinó que son 7. Entonces, fíjense aquí. Ya no le llamó el orbital, sino le dijo nivel de energía. Entonces, para que ustedes sepan, ¿no? Nivel de energía y orbital es lo mismo, solamente que Bohr lo llamó nivel de energía. ¿Listo? Entonces, fíjense, ¿cuántos orbitales? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ojo que estos orbitales van a estar rodeando a todo el núcleo, ¿ya? Para representar se pone solo una partecita, pero todo esto va a estar cerrado. Estamos cerrado, rodeando al núcleo. Les puso un nombre también. Entonces el primer orbital es el nivel K, el segundo orbital es el L, tercero M, cuarto N, quinto O, sexto P, séptimo Q. ¿Estamos? Es muy facilito. Él les nombró de esta manera: K, L, M, N, O, P, Q. Pero aparte él también descubrió que cada orbital o cada nivel tiene un número máximo. No puedes exceder ese número máximo. Es decir que K tiene un número máximo de 2. Fácil, ¿no? Puede tener un mínimo de 1 y un máximo de 2. Esto es facilito. Luego L tiene un número de electrones 8. El mínimo será 1 y el máximo 8. ¿Estamos? Ya vamos a hacer igual ejercicios para que ustedes puedan identificar a qué se refiere esto con el máximo de 8. Pero entonces, por ejemplo, aquí en el nivel L usted no va a poder poner 10 electrones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el máximo es 8. O no va a poder poner 15. ¿Por qué? Porque el máximo es 8. No puedes excederte de este número máximo. M tiene 18 electrones. N 32, O 32, P 18 y Q 8. Entonces, siempre les digo a mis estudiantes que se aprendan esta serie, ¿no? 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. ¿Sí? Que es el número máximo de electrones. Entonces vuelvo a repetir. Por ejemplo, en el nivel O es el número máximo 32. Usted no puede poner 40. ¿Por qué? Porque el número máximo es 32. Empieza a decrecer, ¿no es cierto? Fíjense aquí, 32, 32 y empieza a decrecer, 18, 8. ¿Sí? Así están dispuestos los electrones. Fíjense aquí, por ejemplo, en el último, ¿ya? En el nivel Q, usted quiere poner 9, no va a poder. ¿Por qué? Porque el número máximo es 8. ¿Sí?
Esto también vamos a ir realizando ejercicios para que ustedes se den cuenta cómo están distribuidos. Pero así va, ¿no? Entonces 2 electrones aquí, aquí irá 8, aquí irá 18, 32, 32, 18 y 8. Ojo, si yo tengo, por ejemplo, un elemento con número atómico 15, ¿no es cierto? Número atómico 15, lo que vimos en antecitos. 15 quiere decir que ese átomo tiene 15 electrones. Lo único que yo tengo que hacer es ir poniendo los electrones, ¿ya?, hasta que me dé 15. Entonces, por ejemplo, en el primero va 2, entonces 1, 2. En el siguiente va 8, los 8. Y 8 más 2 ya son 10. ¿Cuántos me faltan para 15? Me faltarían 5. Fíjense que aquí sí puedo poner los 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eso, lo que yo en este momento hice, poner en orden los electrones, ¿ah?, se conoce como configuración electrónica. Solamente les dejo diciendo un poquito, una introducción, porque también vamos a ver esto en una sola semana. Entonces fíjense, es muy facilito. Por el momento solamente quiero que comprendan que cada orbital, cada nivel, tiene un número máximo de electrones. No te puedes exceder ese número máximo de electrones. ¿Estamos? Quisiera que por favor se aprendan esta serie. 2, 8, 18, 32, 32, 18 y 8. Ya vamos terminando. El siguiente es el modelo atómico de Sommerfeld. Arnold Sommerfeld modificó un poquito el modelo de Bohr. ¿En qué año? En 1915. Y agregó lo siguiente, fíjense aquí. Agrega el concepto de subnivel de energía. ¿Ya? Un nivel, según Bohr, está dividido en subniveles, decía. Y ojo aquí, ¿no? Los subniveles son los espacios alrededor del núcleo en donde se localizan realmente los electrones. Sí, él ya fue un poquito más específico que Bohr. El nivel es un conjunto de subniveles. Existen 4 subniveles. ¿Ah? S con 2 electrones. Fíjense aquí, S 2 electrones. P con 6 electrones. D 10 electrones y F 14 electrones. También Sommerfeld afirmó que los electrones se movían tanto en forma elíptica como en forma circular alrededor del núcleo. Importantísimo, ¿sí? Porque hasta este momento solo se pensaba que los electrones se movían en forma circular, en forma de círculos, ¿sí? En forma de círculos. Pero con Sommerfeld se descubrió que además de círculos se movían en elipses, ¿sí? En elipses y también en círculos y en elipses. Entonces básicamente aquí ya está estructurado el átomo como lo miramos el día de hoy. ¿Estamos? Veamos a qué se refiere esto de los subniveles. Fíjense, aquí está cómo miraba Arnold Sommerfeld al átomo. Entonces fíjense en el núcleo, esto no va a variar. Desde que se descubrió que hay un núcleo y hay los orbitales y que en los orbitales están los electrones, esto no va a variar. Así es el átomo. ¿Sí? Pero fíjense, aquí está lo extra, ¿no? Aparte de circular, se mueve también los electrones en forma elíptica. ¿Sí? Ya. Esto ya conocemos. Vamos a ver, aquí está. ¿A qué se refiere Sommerfeld con esto de los subniveles? Y esta gráfica es importantísima, es muy, muy explícita y les va a ayudar a que ustedes entiendan qué es esto de los subniveles. Los niveles ya vimos, ¿no es cierto? Nivel, fíjense en nivel. ¿Ya? Y aquí también les voy a decir algo extra. Aquí ya no se llama K, ¿ya? Desde Sommerfeld ya se conoce como nivel 1. ¿Sí? Entonces, para que lo recuerden y lo apunten por ahí. Desde Sommerfeld ya es nivel 1. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Estamos? Bohr decía K, L, M, N, O, P, Q. ¿Sí? Que eso no va a cambiar nunca porque Bohr pensó de esa manera. Pero Sommerfeld ya dijo nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fíjense, tenemos 7 niveles. ¿Ya? Lo que añadió. Y fíjense que también los niveles no cambian, ¿no? Nivel 1, 2,
8, 18, 32, 32, 18, 8. Entonces eso no cambia. Lo que añadió él fue esto que está aquí en la parte de abajo. ¿Qué añadió él? Dijo, existen subniveles, ¿sí? Es decir, que del nivel hay una parte más pequeñita que forma el subnivel, ¿ya? Entonces, recuerden, el nivel 1 solamente tiene el subnivel S. ¿Por qué? Porque su nivel S me dice 2 electrones. ¿Y cuántos electrones es el nivel? 2. El nivel 2 me dice 8 electrones. Fíjense aquí, vamos aquí, fíjense aquí, ya me está diciendo. Tengo 2 niveles, ¿no es cierto? 2 rayitas. ¿Ah? El nivel 2 se subdividió en 2 subniveles. Fíjense. Y ojo, aquí ¿qué subniveles tengo? Tengo el subnivel S, pero también tengo el subnivel P. Porque si recuerdan, voy a recorrer un poquito. Aquí nos decía S 2 electrones, P6, D10 y F14. Esto tengámoslo en cuenta, ¿ya? S2, 6, D10, F14. Entonces, fíjense aquí. Si mi nivel grande me dice 8 electrones, ¿qué subniveles voy a tener? Recuerden que los subniveles completan todo el nivel grande. Entonces, voy a tener S, ¿por qué? Porque hay 2. Y voy a tener P, porque hay 6. Entonces, 6 más 2 me da 8. Y 8 es el número del nivel. Fíjense aquí. Vamos al tercero. Me dice 18 electrones. Nivel 3. Subniveles, ¿cuántos? 1, 2 y 3. ¿Cuáles? S. No me puedo saltar. Esto va como en secuencia, ¿no? S, P, D y F. Entonces, S va a tener, ya tenemos 2. P, ya tenemos 2 más 6, 8. Y D me dice 10. Sumemos. 10 más 6, 16 más 2, 18. Estamos entonces, el nivel 3 va a tener los subniveles S, P, D. ¿Por qué? Porque completan los 18 electrones. Vamos a ver el cuarto. Me dice 32. 32, cuarto nivel, y se divide en 4. Fíjense aquí. Ya nos está diciendo 4 subniveles. ¿Va a tener S? Sí. ¿Va a tener P? Sí. Y va a tener D. 2 más 6, 8 más 10, 18. Y F tenía 14. Entonces, si sumamos 2 más 6, 8, perdón. Más 10, 18. Más 14 me da 32. Entonces, fíjense en que con los subniveles hemos podido completar los 32 electrones del nivel. Lo mismo será para el nivel número 5, fíjense, porque son 32, entonces va a tener S, P, D y F. Para el nivel número 6 me dice 18. ¿Qué subniveles va a tener? S, 2, P, 6 y D, 10. Juntos me dan 18. Finalmente, fíjense aquí, el último nivel, el 7, me dice 8 electrones. ¿Qué subniveles va a tener? S2 y P6. Listo. Entonces, fíjense, los subniveles, para que se acuerden siempre, los subniveles me ayudan a completar el nivel, el número de electrones del nivel. Siempre van a ser en ese orden, ¿no es cierto? S, P, D y F. Otra serie para que se aprenda. 2, 6, 10, 14. Justamente mediante esta división de los subniveles se puede hacer otra configuración electrónica, que igual vamos a tener una semana para comprender todo lo que es configuración electrónica, ¿sí? Entonces, ojo, ¿ah? Listo, con esto hemos terminado lo que se refiere a modelos atómicos. Traten de completar la actividad, que solamente es en una línea de tiempo de todos los niveles los modelos que se han dado desde que se estudió el átomo. Entonces, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Sommer. Nos falta uno más. A ese le vamos a estudiar la siguiente semana. Es un modelo muy bonito que se llama el modelo atómico según la mecánica cuántica,
¿sí? Entonces les dejo con esa idea. La mecánica cuántica, el modelo del átomo según la mecánica cuántica tiene mucho que ver con el modelo de Sommerfeld, ¿sí? Hay unos extras, aparecen nuevas cosas, pero quisiera que hasta el momento ustedes puedan comprender muy bien el modelo de Sommerfeld, ¿sí? Que es la base para el modelo de la mecánica cuántica. Entonces, con eso les dejo, con esa perspectiva para el siguiente tema, y pues realicen la actividad de la mejor manera, chicos, ¿eh? Muchísimas gracias.